La lavandera fue despedida por robo y el millonario de la mansión le hizo una pregunta. Su respuesta lo hizo caer de rodillas. En el tranquilo pero humilde barrio de La Esperanza, donde el tiempo parecía detenerse entre las calles de adoquines y las fachadas desgastadas, la vida de Paola se movía al compás del sacrificio y la esperanza. La joven, de 21 años, se levantaba cada día antes del amanecer, cuando el canto de los gallos aún era un eco distante en el horizonte. La pequeña casa que compartía con su madre, doña Eulalia, era un refugio de amor, pero también un recordatorio constante de las dificultades que enfrentaban. Eulalia, una mujer de rostro sereno pero marcado por el paso del tiempo, dependía de los cuidados de su hija, su enfermedad, una dolencia crónica que había debilitado su cuerpo. No lograba doblegar su espíritu. A menudo intentaba disuadir a Paola de cargar con tantas responsabilidades. «Hija, yo puedo arreglármela sola», decía con una voz suave, mientras trataba de levantarse de su cama. «No, mamá, usted se queda ahí. Yo puedo con todo», respondía Paola, colocando una almohada detrás de su madre y asegurándose de que estuviera cómoda. La rutina de Paola no dejaba espacio para el descanso. Después de atender a Eulalia, preparaba un desayuno sencillo de tortillas y frijoles antes de salir hacia su trabajo. Tomaba su vieja canasta de ropa y caminaba las empinadas calles hasta llegar a la mansión Montes, una construcción imponente que parecía sacada de otro mundo. Los altos muros de piedra blanca y los jardines perfectamente cuidados contrastaban con la sencillez de La Esperanza. Dentro de la mansión, Paola trabajaba con una dedicación que no pasaba desapercibida. Lavaba sábanas de algodón egipcio, planchaba vestidos de seda y doblaba manteles bordados con precisión milimétrica. Cada prenda que pasaba por sus manos le recordaba su sueño perdido de convertirse en diseñadora de modas. Imaginaba cómo sería añadir su propio toque creativo a aquellas piezas, transformándolas en algo más que simples prendas de lujo. A pesar de su posición, Paola nunca se sentía invisible. Ramón Montes, el dueño de la mansión, había comenzado a notar su presencia. Ramón era un hombre de mediana edad, con un porte elegante y una mirada que reflejaba tanto éxito como melancolía. Había construido su fortuna con esfuerzo, pero en el fondo, algo parecía faltarle, aunque interactuaba poco con sus empleados. Paola despertaba en él una curiosidad que no lograba ignorar. Una tarde, mientras Paola doblaba un mantel bordado con un cuidado meticuloso, Ramón se acercó inesperadamente. «Paola, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con una voz cálida pero firme. «Claro, señor. Dígame», respondió ella, sorprendida por la interacción. «¿Siempre trabajas con tanto cuidado?», preguntó, observando sus manos que se movían con precisión. «Mi madre dice que cualquier cosa que hagamos, por pequeña que sea, debe hacerse bien», respondió con una sonrisa tímida. Ramón asintió, impresionado por la madurez de su respuesta. Algo en ella le recordaba a alguien de su pasado, pero no lograba identificar exactamente qué. Sin embargo, no todos en la mansión compartían la admiración de Ramón. Mireya, su joven y ambiciosa esposa, observaba la escena desde una ventana del segundo piso. Su expresión se endureció al ver la interacción entre su esposo y la humilde lavandera. «Esa muchacha está ganando demasiada atención», murmuró para sí misma, sintiendo un nudo de celos en el pecho. Mireya era conocida por su sofisticación y su habilidad para manipular a quienes la rodeaban. Provenía de una familia adinerada y estaba acostumbrada a obtener lo que quería. Para ella, Paola no era más que una amenaza, una pieza insignificante que debía ser eliminada antes de que se convirtiera en un problema mayor. De regreso en La Esperanza, el día de Paola no terminaba al salir de la mansión. Al llegar a casa, debía encargarse de preparar la cena y asegurarse de que Eulalia estuviera cómoda para la noche. Aquella noche, mientras compartían una sopa de frijoles, Eulalia le preguntó: «¿Cómo te fue hoy, hija?». «Bien, mamá. El señor Ramón me hizo una pregunta curiosa». «¿Qué te preguntó?». «Quería saber si siempre trabajo con cuidado. No sé por qué, pero parecía diferente». Eulalia guardó silencio, mirando a su hija con una mezcla de nostalgia y preocupación. Había algo que no le estaba diciendo, pero decidió guardar sus pensamientos para sí misma. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos,
Paola se sentó en el pequeño patio trasero de su casa, miró las estrellas y dejó que su mente vagara. Soñaba con un futuro donde pudiera retomar sus estudios, diseñar vestidos y ofrecerle a su madre una vida mejor. Pero esos sueños siempre parecían demasiado lejanos, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona. Lo que Paola no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera sus sueños podían prever. El destino, siempre caprichoso, comenzaba a mover sus hilos, preparándose para revelar secretos que transformarían su mundo para siempre. La rutina diaria en la mansión Montes solía transcurrir con una perfección casi coreografiada. Los empleados trabajaban en silencio, cumpliendo cada tarea bajo la estricta supervisión de Mireia. Sin embargo, desde hacía un tiempo, Ramón Montes había comenzado a notar algo diferente en su entorno, un cambio que no podía ignorar. Ese cambio llevaba el nombre de Paola. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. No era solo su dedicación al trabajo, que ya era admirable de por sí, sino la manera en que afrontaba cada tarea como si el mundo dependiera de ello. Sus movimientos eran meticulosos, pero también llenos de una delicadeza que contrastaba con la frialdad de la mansión. Ramón, que solía ser un hombre reservado y distante con sus empleados, no podía evitar fijarse en aquella joven. Un día, mientras Ramón revisaba documentos en su oficina, la vio pasar por el jardín cargando una cesta de ropa. La brisa levantó suavemente los mechones sueltos de su cabello, y por un momento, Ramón se quedó mirando, perdido en sus pensamientos. ¿Por qué aquella joven le parecía tan familiar? Había algo en su mirada, en su forma de caminar, que despertaba en él recuerdos que creía enterrados en el interior de la mansión. Paola continuaba con su trabajo. Ese día le habían encargado limpiar las cortinas del salón principal, unas piezas de tela tan delicadas que parecían hechas para admirarse más que para usarse. Mientras trabajaba en silencio, sintió una mirada fija sobre ella. Al girarse, se encontró con Ramón, que la observaba desde la entrada. «Señor Ramón, ¿necesita algo?», preguntó, nerviosa por haber sido sorprendida. «No, nada. Solo quería asegurarme de que todo esté en orden», respondió él, con un tono más amable del que acostumbraba. Paola asintió y continuó con su tarea, aunque no pudo evitar sentirse ligeramente desconcertada. Ramón, por su parte, regresó a su oficina, pero la imagen de Paola trabajando con aquella dedicación seguía rondando en su mente. Mientras tanto, Mireia no dejaba pasar un solo detalle. Desde la ventana de su habitación, había visto aquella breve interacción y la manera en que Ramón miraba a la joven lavandera. Su rostro, perfectamente maquillado, se torció en una expresión de desagrado. «No voy a permitir que cualquiera se convierta en un problema», murmuró, cerrando la cortina con un movimiento brusco. Mireia estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Su matrimonio con Ramón no solo le garantizaba una vida de lujos, sino también un estatus que disfrutaba exhibir ante los demás. Pero en su interior, una inseguridad latente la llevaba a ver amenazas donde no las había. Y ahora, esa amenaza tenía nombre: Paola. Aquella tarde, mientras los empleados se retiraban para su descanso, Mireia llamó a Clara, la encargada de las tareas de limpieza. «Clara, necesito que mantengas los ojos bien abiertos. Quiero saber todo lo que hace esa muchacha, Paola. ¿Entendido?», le ordenó, entregándole un fajo de billetes. Clara, que conocía bien el carácter explosivo de Mireia, asintió rápidamente. «Sí, señora Mireia. No se preocupe, Paola», ajena a las intrigas que comenzaban a tejerse a su alrededor. Regresó a casa como de costumbre. Aquella noche, mientras cenaban juntas, su madre, doña Eulalia, no pudo evitar notar que su hija parecía más callada de lo habitual. «¿Todo bien, hija? Pareces pensativa», preguntó Eulalia, dejando su cuchara a un lado. «Sí, mamá. Solo estaba recordando algo del trabajo. El señor Ramón fue muy amable hoy, pero no sé por qué me siento un poco rara. Es como si hubiera algo en su forma de mirarme», confesó Paola. Eulalia frunció ligeramente el ceño, pero intentó restarle importancia. «Quizás solo está acostumbrado a que las cosas se hagan de otra manera. Tú eres diferente. Hija, se nota que haces todo con el corazón, y eso a veces llama la atención de quienes no están acostumbrados a ver la vida con tanta sinceridad.
Las palabras de su madre la tranquilizaron, pero al mismo tiempo despertaron en ella nuevas preguntas. ¿Por qué Ramón, un hombre acostumbrado al lujo y a la perfección, parecía tan interesado en alguien como ella? Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, Ramón permanecía despierto en su estudio. Miraba fijamente una vieja fotografía que había sacado de un cajón. En la imagen, un Ramón más joven sonreía junto a una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. La mujer no era otra que doña Eulalia, la madre de Paola. ¿Es posible?, susurró Ramón para sí mismo, mientras un cúmulo de emociones comenzaba a invadirlo. Sin saberlo, Paola había despertado un torbellino en el corazón de Ramón, un torbellino que pronto desenterraría secretos que ambos desconocían. Pero en aquel momento, lo único que ella podía hacer era seguir con su vida, ignorando las sombras que empezaban a formarse a su alrededor. El ambiente en la mansión Montes, aunque siempre silencioso y disciplinado, comenzó a llenarse de una tensión que pocos podían ignorar. Mireya, con su elegante pero autoritaria presencia, observaba cada movimiento con una mirada fría y calculadora. Desde aquel día en que notó el creciente interés de Ramón hacia Paola, una chispa de celos había prendido en su interior, convirtiéndose rápidamente en un fuego que no podía apagar. A pesar de las sonrisas que mostraba en público, Mireya era una mujer profundamente insegura. Había crecido en una familia donde las apariencias lo eran todo, y desde temprana edad había aprendido a manipular para obtener lo que deseaba. Su matrimonio con Ramón había sido su mayor logro, pero también su mayor temor. Sabía que la estabilidad de su posición dependía de mantener su control sobre él, y ahora sentía que algo amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Esa tarde, mientras se miraba al espejo, Mireya habló en voz alta, como si intentara convencerse a sí misma. No voy a dejar que una lavandera de barrio ponga en peligro mi vida. Ramón es mío. Todo esto es mío. Con esa resolución, ideó un plan para eliminar a Paola de la mansión, uno que no solo aseguraría su salida, sino que también la desacreditaría ante Ramón y cualquiera que intentara defenderla. Horas más tarde, en el gran salón principal, Mireya fingió revisar los inventarios de la casa. Llamó a Clara, la encargada de limpieza, quien ya sabía que las órdenes de Mireya no debían cuestionarse. Clara, ve al armario del segundo piso y trae el vestido rojo, el de seda con bordados dorados. Lo quiero ahora mismo. Clara obedeció rápidamente, y minutos después, regresó con el vestido en sus manos. Mireya lo tomó, lo observó detenidamente y luego, con una sonrisa malévola, lo escondió detrás de un panel secreto en su propio vestidor. Ahora, Clara, quiero que vigiles a Paola. Si todo sale como planeo, pronto se encargará de este pequeño problema. Mientras tanto, Paola continuaba con su trabajo sin sospechar nada. Esa tarde, se le asignó la tarea de organizar los armarios de la planta baja, una tarea que requería tiempo y paciencia. Ramón pasó por el pasillo y, al verla, no pudo evitar detenerse. ¿Todo bien, Paola?, preguntó con un tono más cálido de lo habitual. Sí, señor. Solo ordenando todo esto. Algunas piezas necesitan reparación, respondió, levantando una camisa con un botón suelto. Ramón sonrió ligeramente, admirando su dedicación. Eres muy observadora. No todos se fijan en esos detalles. Paola asintió con una sonrisa tímida, y Ramón continuó su camino. La interacción, aunque breve, no pasó desapercibida para Mireya, que observaba desde la distancia, con una mezcla de furia y determinación. Al día siguiente, Mireya puso en marcha su plan. Durante la reunión matutina con los empleados, se levantó de su asiento con una expresión de falsa preocupación. He notado que falta un vestido muy valioso en mi colección, dijo, dejando que sus palabras llenaran el aire con tensión. Todos los empleados intercambiaron miradas, confundidos. Era un vestido único, un regalo especial de mi esposo. Quiero que se revise cada rincón de esta casa hasta encontrarlo. Las órdenes fueron claras, y poco después, los empleados comenzaron a buscar. Paola, que no entendía lo que estaba pasando, se unió a la búsqueda sin cuestionar. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su interior. Pasaron varias horas antes de que Clara, siguiendo las instrucciones de Mireya, descubriera el vestido escondido en un rincón del área de lavandería, justo donde Paola solía trabajar. Mireya,
Con un tono teatral, exclamó: «Aquí está». ¿Y cómo es posible que terminara en este lugar? Las miradas se volvieron hacia Paola, quien, paralizada por la sorpresa, negó inmediatamente. «Yo no tuve nada que ver con esto. No entiendo cómo llegó aquí», dijo con voz temblorosa, pero Mireia no le dio oportunidad de defenderse. «Esto es inaceptable. Ramón, tienes que tomar cartas en el asunto. No podemos permitir este tipo de comportamientos en nuestra casa». Ramón, que había llegado al salón tras escuchar el alboroto, miró la escena con incredulidad. «Paola, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó, aunque su voz no llevaba acusación sino desconcierto. «No, señor. Yo nunca haría algo así. Usted sabe cómo soy», respondió, con lágrimas en los ojos. Ramón se quedó en silencio, luchando contra la confusión. Aunque confiaba en Paola, la evidencia parecía irrefutable, y la presión de Mireia no ayudaba. Finalmente, con pesar, tomó una decisión. «Paola, creo que lo mejor será que dejes la mansión por ahora». Las palabras de Ramón cayeron como un golpe para Paola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de salir, volteó hacia él y con la voz quebrada, dijo: «Yo soy su hija. Mi madre siempre me habló de usted». El salón quedó en silencio absoluto. Ramón quedó paralizado, mientras Paola, dejando atrás el vestido y su dignidad herida, salió corriendo de la mansión. El sonido de los pasos apresurados de Paola resonaba en las calles empedradas de la Esperanza. Sus lágrimas caían silenciosamente, mezclándose con el polvo levantado por sus sandalias gastadas. Cada palabra pronunciada en la mansión Montes seguía resonando en su mente: la acusación, la decisión de Ramón y, sobre todo, el momento en que soltó aquella verdad que había guardado durante tanto tiempo. «Yo soy su hija», murmuraba entre sollozos mientras apretaba el ritmo, deseando llegar al refugio de su hogar, al abrazo reconfortante de su madre. Cuando finalmente cruzó la puerta de su pequeña casa, doña Eulalia la esperaba sentada en su silla de madera, con una manta sobre las piernas. El rostro de Paola, empapado en lágrimas, fue suficiente para que su madre entendiera que algo terrible había ocurrido. «¿Qué pasó, hija?», preguntó Eulalia con un tono de preocupación inmediata. Paola cayó de rodillas frente a ella, cubriéndose el rostro con las manos. «Mamá, me acusaron de algo que no hice. Me echaron de la mansión. Y les dije la verdad. Le dije a Ramón que soy su hija». El silencio que siguió fue pesado. Eulalia cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro largo y profundo. Había temido ese día, pero sabía que tarde o temprano llegaría. «Hiciste lo correcto, hija. Ramón merece saber la verdad, aunque sea de esta manera». «¿Pero cómo, mamá?», dijo Paola alzando la vista con desesperación. «Él no me creyó. No dijo nada, ni una palabra». Eulalia tomó las manos de su hija con suavidad. «A veces, la verdad necesita tiempo para ser digerida. Si Ramón es el hombre que alguna vez conocí, buscará respuestas». Mientras tanto, en la mansión, Ramón permanecía en el salón principal, inmóvil, mirando al vacío. Las palabras de Paola seguían resonando en su mente. «Yo soy su hija». La frase se repetía como un eco, despertando recuerdos que creía enterrados hacía décadas. Subió a su estudio con pasos lentos y abrió un cajón del escritorio, sacando una pequeña caja de madera que no había tocado en años. Dentro, encontró una fotografía antigua, una imagen de él junto a Eulalia, tomada en un día soleado en los jardines de San Miguel de Allende. Ella sonreía, y en su mirada se reflejaba un amor puro y sincero. Ramón, en ese momento, era un hombre joven y lleno de esperanzas, antes de que las decisiones de su familia lo apartaran de aquel amor. «Eulalia», murmuró, pasando los dedos sobre la imagen. Los recuerdos comenzaron a fluir con claridad. La familia de Ramón nunca aprobó su relación con Eulalia debido a las diferencias sociales, y bajo la presión de sus padres, él había terminado alejándose. Había intentado justificar sus acciones como necesarias para su futuro, pero en el fondo sabía que había traicionado no solo a Eulalia, sino también a sí mismo. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Paola, su expresión rota al salir de la mansión. Algo en su mirada le resultaba familiar, un destello que reconocía pero que no había podido identificar en el momento. Finalmente,
Tomó una decisión. A la mañana siguiente, Ramón se levantó temprano, mucho antes de lo habitual, ignorando las preguntas de los empleados y la mirada inquisitiva de Mireia. Salió de la mansión y condujo hacia la Esperanza. Su destino era claro. Debía hablar con Eulalia y obtener respuestas. Cuando llegó, estacionó su auto frente a la pequeña casa de adobe. El contraste entre su imponente vehículo y la sencillez del hogar era palpable, pero Ramón no se dejó intimidar por el escenario. Tocó la puerta con firmeza, y fue Paola quien abrió, al verlo. Su rostro se endureció. «¿Qué quiere aquí?», preguntó, manteniendo la puerta medio cerrada. «Necesito hablar con tu madre, Paola, por favor», respondió Ramón, con un tono que dejaba entrever arrepentimiento. Doña Eulalia, al escuchar la voz de Ramón, se incorporó lentamente. «Déjalo pasar, hija». Ramón entró al modesto hogar y observó el espacio con atención. Todo en aquella casa hablaba de esfuerzo, de sacrificio, pero también de amor. Al encontrarse con Eulalia, el tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Ramón rompió el silencio. «¿Es cierto, Paola? ¿Es mi hija?», preguntó con un tono grave, pero lleno de emoción contenida. Eulalia asintió lentamente. «Sí, Ramón, es tu hija». Las palabras de Eulalia fueron como un golpe para Ramón. Su mente se llenó de preguntas, pero también de arrepentimiento. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», susurró, dejando caer la mirada. «Porque tu familia no lo habría permitido. No quería que Paola creciera sintiéndose rechazada o como una carga para ti», respondió Eulalia con calma. Pero con firmeza, Ramón se llevó las manos al rostro, tratando de procesar la verdad. «He cometido tantos errores, pero no voy a dejar que este sea uno más. Quiero hacer las cosas bien». Eulalia lo miró, tratando de discernir si había sinceridad en sus palabras. Ramón levantó la vista y agregó con determinación: «Voy a enmendar lo que hice, lo prometo». En ese momento, aunque el peso del pasado seguía presente, un nuevo capítulo parecía estar a punto de comenzar para los tres. El aire en la pequeña casa de la Esperanza estaba cargado de emociones. Ramón, sentado en una sencilla silla de madera frente a Eulalia, parecía un hombre distinto al magnate que Paola había conocido en la mansión. Su rostro, usualmente sereno, ahora mostraba un torbellino de arrepentimiento y determinación. Eulalia, a pesar de su fragilidad física, mantenía la cabeza erguida. Sus ojos reflejaban la fortaleza de una mujer que había enfrentado más de lo que le correspondía. Paola, aún de pie junto a la puerta, observaba en silencio, sin saber si debía sentirse aliviada o enojada por la presencia de Ramón. «Eulalia, no sé por dónde empezar», dijo Ramón finalmente, rompiendo el silencio. Su voz temblaba ligeramente, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Quizás por el principio». «Ramón», respondió ella con calma, aunque su mirada era firme. Ramón asintió, inclinándose hacia adelante mientras entrelazaba las manos. «Cuando me alejé de ti, no fue porque quisiera. Tú lo sabes. Mi familia me presionó. Me amenazaron con cortarme todo apoyo si seguía contigo. Era joven y fui». «Cobarde», Eulalia suspiró, dejando que las palabras se asentaran en el aire. «Yo lo sabía, Ramón. Siempre lo supe. Pero eso no cambia lo que ocurrió. Sé que no hay excusas para lo que hice», continuó él. «Pero si hubiera sabido que teníamos una hija, nada me habría detenido». Eulalia lo miró fijamente, evaluando la sinceridad en sus palabras. «¿Y qué habría pasado, Ramón? ¿Habrías enfrentado a tu familia? ¿Habrías aceptado vivir en un lugar como este?». Las preguntas de Eulalia golpearon a Ramón con fuerza. Durante años había construido una imagen de sí mismo como un hombre fuerte e inquebrantable, pero en ese momento se dio cuenta de lo débil que había sido cuando más importaba. Quizás no habría tenido el valor en ese entonces, admitió, con una voz llena de dolor. «Pero ahora lo tengo». Paola, que había permanecido en silencio, no pudo contenerse más. «¿Y qué espera ahora, señor Ramón?», dijo con un tono ácido. «Que simplemente lo aceptemos como si nada». Ramón levantó la vista hacia ella, sorprendido por la fuerza en sus palabras. «No, Paola, no espero eso, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero demostrarles que estoy aquí para quedarme». Paola cruzó los brazos, luchando contra la confusión de emociones que sentía.
Había soñado con este momento durante años, pero ahora que estaba frente a ella, se sentía más complicada de lo que había imaginado. Eulalia, al notar la tensión, decidió intervenir. «Paola, hija, dale tiempo. Ramón está aquí, y eso ya es más de lo que alguna vez pensé que haría». Ramón asintió, agradecido por las palabras de Eulalia. «Voy a demostrarles que soy sincero, y lo primero que voy a hacer es limpiar tu nombre, Paola». La sorpresa en el rostro de Paola fue evidente. «¿Limpiar mi nombre? Sé que no robaste ese vestido», afirmó Ramón. «Mireia siempre ha sido compleja, pero voy a llegar al fondo de esto. Te lo prometo». Las palabras de Ramón encendieron una chispa de esperanza en Paola, aunque todavía dudaba de sus intenciones. Aún así, algo en la firmeza de su voz le hizo pensar que quizás, solo quizás, él estaba hablando en serio. Más tarde, cuando Ramón se marchó, Paola y Eulalia se sentaron juntas en la sala. El silencio entre ellas era cómodo, pero estaba lleno de pensamientos no dichos. Finalmente, Paola habló. «¿Tú crees que podamos confiar en él, mamá?» Eulalia tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. «No lo sé, hija, pero si está dispuesto a intentarlo, quizás valga la pena darle una oportunidad». Esa noche, Ramón regresó a la mansión con un peso menos en el corazón, pero con una tarea pendiente. Su llegada no pasó desapercibida para Mireia, que lo observó desde la escalera principal con una sonrisa falsa. «Querido, llegas tarde. ¿Dónde estabas?», preguntó con un tono dulce pero sospechoso. Ramón, sin siquiera mirarla, respondió con frialdad. «Tenía algo importante que hacer». Mireia sintió un escalofrío ante la brusquedad de su tono. Ramón siempre había sido distante, pero esa noche parecía diferente, como si algo hubiera cambiado en él. Decidida a averiguar qué estaba pasando, Mireia comenzó a planear su siguiente movimiento. Ramón, por su parte, se encerró en su estudio y comenzó a revisar documentos y cuentas relacionadas con la mansión. Sabía que Mireia era capaz de cualquier cosa para mantener su posición, y si realmente había intentado incriminar a Paola, las pruebas estarían en algún lugar. Mientras tanto, en la esperanza, Paola se sentó junto a la cama de su madre, observando cómo Eulalia cerraba los ojos para dormir, aunque todavía sentía dudas sobre Ramón. Había algo en su interior que le decía que quizás este era el comienzo de algo nuevo, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. El amanecer iluminaba lentamente las calles empedradas de la esperanza, marcando el inicio de un nuevo día. En la casa de adobe de Paola y Eulalia, los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas cubiertas con cortinas remendadas. Paola, que había dormido apenas unas horas, se encontraba en la cocina preparando el desayuno. Su mente estaba llena de pensamientos confusos sobre la visita de Ramón y las promesas que había hecho la noche anterior. «Hija, ¿qué estás cocinando? Huele delicioso», dijo Eulalia desde la mesa, su tono tranquilo a pesar de su cansancio habitual. «Huevos con un poco de frijoles, mamá. Algo sencillo», respondió Paola, sirviendo los platos con manos hábiles. Se sentaron juntas a desayunar, pero el silencio entre ellas era pesado. Finalmente, Eulalia decidió romperlo. «Paola, no dejes que la desconfianza te ciegue. Ramón parece querer hacer las cosas bien. Tal vez sea hora de darle una oportunidad». Paola suspiró, dejando su tenedor a un lado. «No sé, mamá. Todo esto me parece tan repentino. No puedo olvidar lo que pasó en la mansión. No solo me acusaron de algo que no hice, sino que también me humillaron delante de todos». Eulalia asintió, entendiendo perfectamente los sentimientos de su hija. «Es cierto, lo que te hicieron no tiene justificación, pero, al menos, Ramón está dispuesto a enmendarlo. Eso ya es un comienzo». Mientras tanto, en la mansión Montes, Ramón comenzaba su día con un objetivo claro en mente: desentrañar la verdad detrás del supuesto robo del vestido. Había pasado la noche revisando cuentas y registros, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas sobre Mireia, aunque todavía no tenía pruebas concretas. Cada vez estaba más convencido de que su esposa había montado todo el escenario para incriminar a Paola. Ramón llamó a uno de los empleados de confianza, Roberto, un hombre mayor que llevaba años trabajando para él. «Roberto, necesito tu ayuda con algo muy importante.
quiero que investigues discretamente qué ocurrió exactamente el día que desapareció el vestido de Mireia. Habla con los empleados, revisa las cámaras si es necesario, pero no le digas a nadie que yo te lo pedí, Roberto, que conocía bien el carácter justo de Ramón. Asintió sin hacer preguntas. No se preocupe, señor Ramón. Haré todo lo que pueda. Por su parte, Mireia, ajena a los movimientos de Ramón, continuaba con su rutina habitual. Esa mañana, mientras se arreglaba frente al espejo de su lujoso vestidor, pensaba en las palabras de Ramón la noche anterior y en la frialdad con la que la había tratado. Algo estaba cambiando, y no le gustaba. Ramón está actuando extraño últimamente. ¿Será que esa muchacha todavía es un problema?, se preguntó en voz alta, ajustando un collar de diamantes en su cuello, decidida a reafirmar su control. Mireia llamó a Clara, su empleada más leal. «Clara, quiero que sigas vigilando cada movimiento de Ramón. Quiero saber a dónde va, con quién habla, todo. ¿Entendido?». Clara asintió nerviosa. Aunque no le agradaba traicionar la confianza de Ramón, temía más el temperamento explosivo de Mireia. De vuelta en la esperanza, Ramón hizo una segunda visita a la casa de Eulalia. Esta vez llevaba consigo una bolsa con frutas frescas y medicamentos que sabía que ella necesitaba. Cuando tocó la puerta, Paola fue quien abrió. Su expresión era neutral, pero Ramón pudo notar la desconfianza en sus ojos. «Buenos días, Paola. ¿Puedo pasar? Traje algo para tu mamá». Paola dudó por un momento, pero finalmente le permitió entrar. Eulalia, al verlo, le sonrió con amabilidad. «Ramón, qué sorpresa. No tenías que molestarte. Es lo menos que puedo hacer, Eulalia. Quiero ayudarlas en lo que pueda, empezando por esto», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa, mientras Eulalia revisaba el contenido. Ramón se dirigió a Paola. «Quiero que sepas que ya estoy investigando lo que ocurrió en la mansión. No voy a detenerme hasta que tu nombre quede limpio». Paola cruzó los brazos, todavía escéptica. «Eso lo veremos, señor Ramón. Por ahora, prefiero no confiar demasiado». Ramón asintió, aceptando la reticencia de su hija. Sabía que tendría que demostrar con acciones lo que sus palabras prometían. «Lo entiendo, Paola, pero voy a demostrarte que puedes confiar en mí». Mientras la conversación continuaba, un sentimiento de esperanza comenzó a surgir en el corazón de Eulalia. Por primera vez en muchos años, veía en Ramón a un hombre dispuesto a enfrentar sus errores y hacer las cosas bien. Esa noche, de regreso en la mansión, Ramón recibió un informe preliminar de Roberto. «Señor, hablé con algunos empleados y encontré algo interesante. Clara, la encargada de limpieza, parecía nerviosa cuando le pregunté sobre el vestido. Creo que sabe más de lo que está diciendo». Ramón frunció el ceño. «Gracias, Roberto. Sigue investigando, pero mantén esto entre nosotros». Mientras Ramón avanzaba en su búsqueda de la verdad, Mireia continuaba sin sospechar que el suelo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. El destino se estaba alineando para exponer sus mentiras, y Ramón estaba decidido a limpiar el nombre de su hija, sin importar el costo. La mansión Montes, con sus pasillos silenciosos y su opulencia imponente, ocultaba en sus sombras una red de intrigas tejida cuidadosamente por Mireia, aunque por fuera mantenía una fachada de elegancia y control. En su interior, sentía que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Ramón se estaba distanciando, y aunque ella desconocía la razón exacta, no podía ignorar que todo había comenzado desde la llegada de Paola. Esa mañana, mientras Ramón salía temprano para atender sus asuntos, Mireia aprovechó la oportunidad para reunir a los empleados más cercanos en el gran comedor. Con una taza de café en la mano y su mirada calculadora, comenzó a hablar con un tono aparentemente casual. «Quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo. Sé que mantener esta casa en orden no es tarea fácil». Los empleados intercambiaron miradas, sorprendidos por el gesto inusual de Mireia. Ella rara vez mostraba aprecio por ellos, lo que hacía que su actitud despertara más sospechas que gratitud. Después de una pausa estratégica, Mireia dejó su taza sobre la mesa y añadió: «Sin embargo, últimamente he notado ciertas irregularidades, cosas que no están donde deberían estar, comentarios que no deberían escucharse». Clara, que estaba presente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Mireia estaba hablando indirectamente de ella, y aunque había seguido sus órdenes,
Temía ser utilizada como chivo expiatorio. ¿A qué se refiere, señora Mireia?, preguntó uno de los jardineros, rompiendo el incómodo silencio. Solo digo que es importante que todos recuerden su lugar, respondió Mireia, con una sonrisa tensa. Luego miró directamente a Clara, especialmente a aquellos que manejan información delicada. Clara desvió la mirada, su nerviosismo evidente, pero antes de que Mireia pudiera presionarla más, Ramón regresó inesperadamente. Su presencia llenó el comedor, y el ambiente cambió de inmediato. ¿Interrumpo algo?, preguntó, mirando a los empleados con una mezcla de curiosidad y autoridad. Nada importante. Querido, solo les recordaba a todos la importancia de la discreción, respondió Mireia con una sonrisa encantadora. Ramón no dijo nada, pero su mirada penetrante dejó claro que no se tragaba su explicación. Los empleados se dispersaron rápidamente, dejando a Ramón y Mireia solos en el comedor. ¿Por qué siempre estás tan interesada en lo que hacen los demás?, preguntó Ramón, su tono frío. Mireia levantó una ceja, fingiendo inocencia. Solo estoy protegiendo nuestro hogar. ¿Es eso un problema? Ramón no respondió. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Sabía que Mireia estaba intentando controlar la narrativa, y cuanto más lo hacía, más confirmaba sus sospechas. Mientras tanto, en La Esperanza, Paola y Eulalia discutían la posibilidad de enfrentarse al pasado con más apertura. Aunque todavía había muchas dudas en el corazón de Paola, su madre intentaba convencerla de que quizás Ramón merecía una segunda oportunidad. Paola, hija, la vida no siempre es justa, pero si Ramón está dispuesto a arreglar las cosas, al menos deberías escuchar lo que tiene que decir. No es tan simple, mamá, respondió Paola, cruzando los brazos. ¿Y si todo esto es solo una estrategia para calmar su conciencia? ¿Y si realmente no le importa? Eulalia suspiró, pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Cuando Paola abrió, se encontró con Roberto, el empleado de confianza de Ramón. Señorita Paola, lamento molestarla, pero el señor Ramón me pidió que le entregara esto personalmente. Roberto le dio un sobre cuidadosamente sellado. Paola lo tomó con cautela y cerró la puerta. Al abrirlo, encontró una nota escrita a mano por Ramón. Paola, sé que no confías en mí, y no te culpo por ello, pero estoy decidido a demostrarte que estoy de tu lado. Aquí tienes algo que puede ayudarte a empezar a creer en mí. Dentro del sobre también había un recibo de un depósito bancario. Ramón había transferido una suma considerable para cubrir los gastos médicos de Eulalia, algo que Paola sabía que ellas nunca habrían podido pagar por sí solas. ¿Qué dice, hija?, preguntó Eulalia, al notar la expresión de asombro en el rostro de Paola. Ramón pagó tus medicamentos, mamá, y dice que quiere demostrar que está de nuestro lado. Eulalia sonrió levemente. Te lo dije, hija. Tal vez está intentando hacer las cosas bien. Sin embargo, Paola todavía sentía dudas. Aunque el gesto de Ramón era noble, no podía ignorar el daño que le habían hecho en la mansión. La herida aún estaba abierta, y no sabía si algún día podría sanar por completo. De regreso en la mansión, Ramón continuaba su investigación. Finalmente, con la ayuda de Roberto, encontró una prueba clave, un video de seguridad que mostraba a Mireia escondiendo el vestido en el área de lavandería. Era la confirmación que necesitaba. Ramón apretó los puños, conteniendo su frustración. Mireia no se saldrá con la suya esta vez, murmuró para sí mismo, decidido a confrontarla. Pero Ramón sabía que tenía que actuar con cuidado. Aunque tenía la evidencia, enfrentarse a Mireia no sería fácil. Su esposa era manipuladora y sabía cómo convertir cualquier situación en su favor. Aún así, estaba listo para el enfrentamiento, porque ya no se trataba solo de limpiar el nombre de Paola, se trataba de recuperar la dignidad de su familia y deshacerse de las mentiras que habían contaminado su vida por tanto tiempo. La mañana en la mansión Montes comenzó con una calma engañosa. Ramón había pasado la noche planeando su próximo movimiento. La evidencia que tenía en sus manos no solo demostraba la inocencia de Paola, sino que también revelaba la verdadera cara de Mireia. Sin embargo, sabía que confrontarla requeriría no solo estrategia, sino también paciencia. En el desayuno, Mireia estaba más habladora de lo usual, comentando trivialidades sobre los eventos sociales de la semana. Ramón, sentado frente a ella, apenas prestaba atención. Su mirada estaba fija en su taza de café.
pero su mente estaba en el video que había revisado una y otra vez. «Querido, ¿te pasa algo? ¿Has estado muy callado últimamente?», preguntó Mireia, fingiendo preocupación. «Nada importante, Mireia. Solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió Ramón con un tono neutral. Aunque Mireia intentó mantener su compostura, algo en la actitud de Ramón la inquietaba. Su instinto le decía que él sabía algo, pero no lograba identificar qué. Horas más tarde, Ramón convocó a Roberto a su oficina, cerró la puerta detrás de él y le entregó el video de seguridad en un USB. «Roberto, quiero que guardes esto en un lugar seguro. Lo voy a necesitar más tarde, pero por ahora no debe caer en las manos equivocadas». Roberto asintió con determinación. «No se preocupe, señor. Nadie verá esto hasta que usted lo decida». Con esa precaución tomada, Ramón decidió dar el siguiente paso. Llamó a Paola desde su despacho, y su tono fue directo pero amable. «Paola, necesito que vengas a la mansión esta tarde. Hay algo que debo mostrarte». Paola, quien aún mantenía cierto resentimiento, dudó por un momento antes de responder. «Está bien, estaré allí, pero no prometo nada. Mientras tanto, Mireia comenzó a notar los movimientos de Ramón y a sospechar que algo estaba ocurriendo fuera de su control. En un intento desesperado por recuperar su dominio sobre la situación, buscó a Clara y la confrontó en la cocina. «Clara, dime qué está pasando. Ramón está actuando extraño, y sé que tú sabes algo». Clara, que ya se sentía atrapada entre la lealtad a Ramón y el temor a Mireia, decidió mantenerse evasiva. «No sé nada, señora Mireia. El señor Ramón no me dice nada sobre sus asuntos». La respuesta no satisfizo a Mireia, pero sabía que presionar demasiado podría levantar sospechas. Decidió esperar y observar. Aunque la incertidumbre comenzaba a corroer su calma habitual, por la tarde, Paola llegó a la mansión con el corazón acelerado. Aunque había aceptado la invitación de Ramón, no sabía qué esperar. Cuando entró al despacho, lo encontró de pie junto a una mesa, con una carpeta abierta frente a él. «Gracias por venir, Paola, por favor, siéntate», dijo Ramón, señalando una silla frente a él. Paola se sentó, manteniendo una postura defensiva. Ramón tomó un profundo respiro antes de comenzar. «Sé que lo que ocurrió aquí te lastimó profundamente, y quiero que sepas que no me he quedado de brazos cruzados. He estado investigando, y encontré algo que creo que necesitas ver». Ramón colocó su laptop sobre la mesa y reprodujo el video de seguridad. Paola observó con atención cómo Mireia, en el video, escondía el vestido rojo en el área de lavandería. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver la evidencia irrefutable de su inocencia. «¿Esto es real?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. «Es real, Paola. Ahora sabemos la verdad, y voy a asegurarme de que todos también la sepan». Paola sintió una mezcla de alivio y furia. Había sido humillada públicamente por algo que nunca hizo, y todo por culpa de Mireia. ¿Qué piensa hacer con esto? «Señor Ramón», preguntó, su tono lleno de determinación. «Voy a confrontar a Mireia, pero quiero que estés presente. Este no es solo mi problema, también es tu oportunidad de recuperar tu dignidad». La propuesta sorprendió a Paola, pero después de un momento de reflexión, asintió. «Está bien, estoy lista para enfrentarla». Más tarde, Ramón reunió a todo el personal en el salón principal. Mireia, sin saber lo que estaba por venir, llegó al lugar con una sonrisa falsa y una postura altiva. «¿Qué ocurre, Ramón? ¿Por qué esta reunión repentina?». Ramón la miró con firmeza antes de responder. «Mireia, creo que es hora de que todos sepan la verdad». Ramón conectó su laptop a una pantalla grande y reprodujo el video frente a todos. El silencio en la sala era sepulcral, mientras las imágenes hablaban por sí mismas. Mireia, al ver el video, palideció. Esto no significa nada. Alguien debió manipular ese video. No pueden probar nada», exclamó, su voz al borde del pánico, pero Ramón no estaba dispuesto a tolerar más mentiras. «Es suficiente, Mireia. Todos aquí pueden ver la verdad. Has cruzado todos los límites, y ya no voy a permitir que sigas manipulando esta casa ni a las personas que trabajan aquí». Paola, de pie junto a Ramón, sintió por primera vez que se estaba haciendo justicia, aunque el camino había sido largo y doloroso. Finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. El salón principal de la mansión Montes estaba sumido en un silencio sepulcral. Cada empleado presente,
parecía contener la respiración, asimilando lo que acababan de ver en la pantalla. Ramón, firme y con una presencia imponente, miraba directamente a Mireia, quien se encontraba paralizada por la humillación. «Esto no tiene sentido», balbuceó Mireia, intentando recomponerse. «Ramón, no puedes creer en un simple video. Seguro es un montaje». «Mireia, ya no puedes seguir negándolo», respondió Ramón con frialdad. «Todos lo hemos visto, y todos sabemos lo que hiciste. Es hora de asumir las consecuencias». Los empleados, aunque permanecían en silencio, intercambiaban miradas de incredulidad. Clara, especialmente, sentía una mezcla de alivio y temor. Había sido parte del plan de Mireia, aunque no por voluntad propia, y ahora el peso de la culpa la abrumaba. «Paola, quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que has pasado por culpa de esto», dijo Ramón, girándose hacia ella frente a todos. «A partir de este momento, quiero que dejes de ser vista como una empleada en esta casa. Eres mi hija, y esta es tu familia». Paola, sorprendida por las palabras de Ramón, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque aún quedaba mucho por sanar, aquellas palabras resonaron en su corazón como una promesa de algo mejor. Mireia, al escuchar aquello, dio un paso adelante, su rostro lleno de furia. «Tu hija, ¿de qué estás hablando?» «Ramón, ¿qué clase de juego es este?» Ramón mantuvo su postura firme, sin dejarse intimidar por las palabras de Mireia. «No es un juego, Mireia. Paola es mi hija. Eulalia y yo estuvimos juntos antes de que tú aparecieras en mi vida, y si alguna vez te lo oculté, fue por las circunstancias. Pero eso cambia hoy». La confesión fue como un terremoto que sacudió la mansión. Los empleados no podían creer lo que escuchaban, y Mireia, por primera vez, se quedó sin palabras. «Quiero que te marches de esta casa, Mireia», continuó Ramón, con una voz que no admitía discusión. «Tu tiempo aquí ha terminado», Mireia intentó protestar, pero la mirada decidida de Ramón dejó claro que no había lugar para discusiones. Con un último destello de rabia, se giró y salió del salón, dejando tras de sí un eco de tacones que resonó como un cierre definitivo. Cuando la puerta se cerró detrás de Mireia, Ramón se dirigió nuevamente a los empleados. «Gracias a todos por estar aquí. Pueden retirarse y volver a sus labores». Los empleados se dispersaron lentamente, algunos aún murmurando sobre lo ocurrido. Ramón se volvió hacia Paola, quien permanecía en silencio, procesando todo lo que acababa de suceder. «Sé que esto no repara el daño que te hicieron, pero espero que sea un comienzo», dijo Ramón con sinceridad. Paola asintió, todavía insegura de cómo responder. Había soñado durante años con una familia, pero nunca imaginó que todo se desarrollaría de manera tan repentina y caótica. Horas más tarde, Ramón fue a La Esperanza para hablar con Eulalia. Llevaba consigo una invitación que sabía que no sería fácil de aceptar. «Eulalia, sé que he cometido muchos errores, pero quiero que tú y Paola vengan a vivir conmigo a la mansión. No se trata solo de Paola. Quiero que ambas formen parte de mi vida». Eulalia, sentada en su modesta silla de madera, lo miró con calma. «Ramón, no es fácil dejar todo atrás. Esta casa es nuestro hogar, y aunque sea humilde, aquí hemos construido nuestra vida. Lo entiendo, pero no quiero que sigan viviendo con tantas limitaciones. Quiero ofrecerles una vida mejor, y quiero recuperar el tiempo que perdí con ambas». Eulalia suspiró profundamente. Sopesando sus palabras, por un lado, sabía que Ramón hablaba con sinceridad, pero también temía lo que significaría abandonar todo lo que conocían. Sin embargo, al mirar a Paola, quien estaba parada cerca, notó en su hija una mezcla de esperanza y miedo. «Es una decisión difícil, Ramón, pero si Paola está de acuerdo, aceptaremos tu invitación», dijo finalmente. Paola, sorprendida por las palabras de su madre, dudó por un momento antes de asentir. «Está bien, pero solo si realmente se compromete a mantener esta familia unida». Ramón sonrió con alivio y determinación. «Haré todo lo que esté en mi poder para no fallarles». Días después, Paola y Eulalia llegaron a la mansión Montes. Aunque se sentían fuera de lugar al principio, Ramón se esforzó por hacerlas sentir bienvenidas. Había cambiado los muebles en algunas habitaciones para que fueran más cómodos y había contratado a un médico para supervisar de cerca la salud de Eulalia. Para Paola, la transición fue un desafío.
Aunque ya no era vista como una empleada, le costaba adaptarse a ser tratada como parte de la familia. Algunos empleados la miraban con curiosidad, mientras que otros parecían incómodos con el cambio. Pero a pesar de todo, Ramón se aseguraba de recordarle cada día que ahora estaba en su hogar. Por primera vez en mucho tiempo, Paola comenzó a sentir algo parecido a la estabilidad, pero en su corazón sabía que este nuevo comienzo no sería fácil. La familia que ahora tenía estaba construida sobre un pasado lleno de heridas, y aunque el futuro parecía prometedor, el camino hacia la reconciliación sería largo. Los días siguientes a la llegada de Paola y Eulalia a la mansión Montes estuvieron llenos de ajustes. La transición de una vida sencilla en la esperanza a la opulencia de la mansión fue todo menos fácil, aunque Ramón intentaba suavizar la transición. Tanto Paola como Eulalia enfrentaban desafíos que iban más allá de lo material. Paola, acostumbrada a ser independiente, encontraba difícil aceptar la ayuda de los empleados que ahora se encargaban de tareas que antes hacía por sí misma. Cada vez que una criada entraba a limpiar su habitación o le ofrecía llevarle el desayuno, sentía un nudo en el estómago. No podía evitar preguntarse si realmente encajaba en ese lugar. «No tienes que hacerlo todo sola, Paola», le dijo Ramón una tarde, al encontrarla doblando su propia ropa en lugar de dejar que alguien más lo hiciera. «Ahora estás en tu casa. Tal vez, pero todavía no se siente como mi hogar», respondió Paola, evitando mirarlo directamente. Ramón suspiró. Sabía que ganar la confianza de su hija sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a intentarlo. «Entiendo que esto es nuevo para ti. Solo quiero que sepas que no tienes que cargar con todo como lo hacías antes». Mientras tanto, Eulalia parecía adaptarse más rápido, aunque no sin cierta nostalgia. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, disfrutando del alivio de tener acceso a un médico que la visitaba regularmente. Ramón había hecho arreglos para que tuviera todos los medicamentos que necesitaba y se aseguraba de que estuviera cómoda. Una tarde, mientras Eulalia descansaba en el jardín, Ramón se sentó junto a ella. «Gracias por aceptar venir aquí, Eulalia. Sé que no fue una decisión fácil». Eulalia lo miró con una leve sonrisa. «Lo hice por Paola. Ella merece tener algo más, algo mejor. Pero también sé que tienes mucho que demostrarle, Ramón. Lo sé, y estoy dispuesto a hacerlo, cueste lo que cueste». Mientras Ramón trabajaba para ganarse la confianza de su familia, no todos en la mansión aceptaban fácilmente los cambios. Algunos empleados, que habían estado allí durante años, murmuraban entre ellos sobre la nueva dinámica. Clara, en particular, se sentía culpable por su participación en las intrigas de Mireia y evitaba cruzarse con Paola siempre que podía. Un día, mientras Paola caminaba por los jardines, encontró a Clara regando las plantas. Por un momento, ambas se miraron en silencio antes de que Clara rompiera el hielo. «Señorita Paola, quiero pedirle perdón por todo lo que ocurrió. No fue mi intención dañarla, pero tenía miedo de la señora Mireia». Paola, aunque sorprendida por la confesión, asintió con calma. «Entiendo que fue difícil, Clara, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú». Clara pareció aliviada por sus palabras y prometió no volver a traicionarla. Aquel momento marcó un pequeño paso hacia adelante para Paola, quien comenzaba a entender que reconstruir su lugar en la mansión requeriría paciencia y empatía. Mientras tanto, Ramón organizó una cena familiar como parte de su esfuerzo por unirlos. La mesa estaba decorada con elegancia, y los platos servidos eran una mezcla de comida tradicional mexicana y especialidades gourmet que el chef de la mansión había preparado especialmente. «Quería que cenáramos juntos para hablar y pasar un buen rato», dijo Ramón, levantando su copa en un brindis informal. Paola, aunque todavía algo reservada, apreció el gesto. Durante la cena, Ramón compartió historias de su juventud, muchas de las cuales involucraban a Eulalia. Hablar de aquellos tiempos parecía traer un poco de calidez al ambiente, y por primera vez en mucho tiempo, Paola se encontró riendo con naturalidad. «No sabía que mi mamá era tan buena bailando», dijo Paola entre risas, mirando a Eulalia. «Tu madre siempre fue el alma de las fiestas», respondió Ramón con una sonrisa nostálgica. Era imposible no admirarla a Eulalia, aunque algo tímida. Permitió que aquella conversación la envolviera. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido esa cercanía con Ramón, y aunque todavía quedaban heridas por sanar,
Empezaba a haber un atisbo de reconciliación. Sin embargo, no todo era tan idílico como parecía. Mireia, aunque había sido expulsada de la mansión, no se había rendido. Desde un lujoso hotel en el centro de la ciudad, planeaba su regreso. Sabía que Ramón la había subestimado y que todavía tenía aliados dentro de la casa. «Esto no ha terminado», murmuró para sí misma, sosteniendo una copa de vino mientras observaba la ciudad iluminada desde su ventana. «Ramón y esa niña van a lamentar haberme sacado de mi propio hogar». Mientras la familia Montes trabajaba en reconstruir sus lazos, la amenaza de Mireia permanecía latente, una sombra que acechaba desde las sombras. Pero por ahora, en la mansión, los momentos de unión comenzaban a florecer, y aunque el camino no sería fácil, Paola y Ramón estaban decididos a enfrentar lo que fuera necesario para proteger lo que habían comenzado a construir. Los días en la mansión Montes habían comenzado a adquirir una cierta rutina. Paola, aunque aún se sentía algo fuera de lugar, empezaba a adaptarse lentamente a su nueva vida. Ramón continuaba mostrando un esfuerzo genuino por reconectar con su hija y con Eulalia, mientras la atmósfera en la casa se tornaba cada vez más cálida. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente tranquilidad, una tormenta se estaba gestando. Desde el lujoso hotel donde se había refugiado, Mireia observaba cada movimiento de Ramón y su nueva familia. Había contratado a un investigador privado para seguirlos y reunir información que pudiera usar en su beneficio. «¿Y qué es lo que tienes para mí?», preguntó Mireia una tarde, sentada en un sofá de terciopelo con una copa de vino en la mano. El hombre, un individuo robusto con un aire misterioso, le entregó un sobre lleno de fotografías. «Aquí tiene. Han estado reuniéndose como una familia feliz, pero lo interesante es que hay empleados en la mansión que todavía están de su lado. Con la presión adecuada, podrían ayudarla». Mireia sonrió con satisfacción. «Perfecto. Ramón piensa que me ha vencido, pero no tiene idea de lo que soy capaz». Al día siguiente, Mireia ejecutó su primer movimiento. Envió un mensaje a Clara, quien aún se sentía culpable por haber seguido sus órdenes en el pasado. El mensaje era breve, pero amenazante. «Clara, sé todo sobre ti. Si no haces lo que te digo, me aseguraré de que pierdas mucho más que tu trabajo». Clara leyó el mensaje con manos temblorosas. Aunque había empezado a redimirse con Paola y Ramón, el miedo a las represalias de Mireia la paralizaba. Durante todo el día evitó a Ramón, temerosa de que pudiera notar su nerviosismo. Mientras tanto, en la mansión, Ramón organizaba una pequeña reunión en el jardín para celebrar el cumpleaños de Eulalia. Había pedido al chef que preparara un menú especial, y los empleados decoraron el lugar con flores frescas y luces cálidas. Era un esfuerzo conjunto que llenó a Eulalia de emoción y gratitud. «Esto es demasiado, Ramón. No tenías que hacer tanto por mí», dijo Eulalia mientras se sentaba bajo un arco decorado con rosas blancas. «Es lo mínimo que puedo hacer, Eulalia. Tú mereces mucho más de lo que te he dado, Paola». De pie junto a su madre, sonrió al ver la felicidad en el rostro de Eulalia, aunque todavía le costaba confiar completamente en Ramón. Momentos como aquel le daban esperanza de que quizás estaban en el camino correcto. Sin embargo, mientras la familia celebraba, una figura conocida se acercaba a la entrada principal de la mansión. Mireia, vestida con un traje impecable y una expresión que mezclaba desafío y determinación, cruzó los portones con pasos decididos. Los guardias intentaron detenerla. «Señora Mireia, no puede entrar sin autorización». «¿Autorización?», respondió Mireia con sarcasmo. «Esta todavía es mi casa, y no necesito permiso para entrar». Ramón, al escuchar el alboroto desde el jardín, dejó la celebración y caminó rápidamente hacia la entrada. Al verla, su expresión se endureció. «Mireia, ¿qué estás haciendo aquí?» «He venido a recuperar lo que es mío, Ramón», respondió ella, cruzándose de brazos. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Pero te equivocas. Tú misma destruiste cualquier posibilidad de permanecer aquí con tus mentiras y manipulaciones. Ya no tienes lugar en esta casa». Mireia soltó una risa amarga. «¿Y crees que voy a quedarme quieta mientras traes a esa muchacha y a su madre para reemplazarme? No, Ramón. Si quieres guerra, la tendrás». La tensión entre ambos era palpable. Paola, quien había seguido a Ramón hasta la entrada,
Observaba la escena con una mezcla de miedo y enojo. Decidió intervenir. «Usted no tiene derecho a estar aquí después de todo lo que hizo. Si tiene algo de dignidad, debería irse y dejarnos en paz». Mireya giró hacia Paola, con los ojos entrecerrados. «Así que esta es la famosa hija perdida. Qué conmovedor. Pero no te ilusiones demasiado, niña. Esto no ha terminado». Antes de que Ramón pudiera responder, Mireya se dio la vuelta y salió de la mansión, dejando un aire de incertidumbre detrás de ella. Ramón cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, antes de dirigirse a Paola. «Lamento que hayas tenido que presenciar esto». Paola negó con la cabeza. «No es tu culpa, pero si ella realmente piensa que puede arruinarnos, tenemos que estar preparados». Esa noche, mientras todos intentaban retomar la normalidad tras la confrontación, Mireya continuaba planeando su próximo movimiento. Sabía que necesitaría más que amenazas para recuperar su posición, y estaba dispuesta a llegar hasta el límite para lograrlo. Por primera vez en mucho tiempo, la familia Montes parecía estar unida, pero la sombra de Mireya seguía acechando, amenazando con desmoronar lo que apenas comenzaban a construir. La noche después del enfrentamiento con Mireya fue inquieta en la mansión Montes. Aunque Ramón intentaba mantener la calma para no preocupar a Paola y Eulalia, el regreso de su exesposa había encendido alarmas en su interior. Sabía que Mireya no era de las que aceptaban una derrota fácilmente, y su amenaza de «esto no ha terminado» lo atormentaba. Paola, por su parte, sentía una mezcla de enojo y determinación. No quería que Mireya volviera a interferir en su vida ni en la de su madre, pero también sabía que el pasado tenía una forma de regresar cuando menos se esperaba. Esa noche, mientras ayudaba a Eulalia a prepararse para dormir, la conversación giró inevitablemente hacia lo ocurrido. «Mamá, ¿crees que Mireya realmente sea capaz de hacer algo más?», preguntó Paola, sentándose al borde de la cama. «Hija, esa mujer ha demostrado que hará lo que sea para salirse con la suya, pero también creo que esta vez Ramón no permitirá que vuelva a lastimarnos», respondió Eulalia con un tono tranquilizador. Paola asintió, aunque no podía ignorar el peso de la incertidumbre. Se preguntaba si alguna vez podrían dejar atrás las sombras de su pasado y construir una vida sin interferencias. Mientras tanto, Ramón trabajaba en su despacho, revisando documentos y trazando planes para proteger a su familia. Había contratado a un equipo de abogados para asegurarse de que Mireya no tuviera ninguna forma legal de reclamar derechos sobre la mansión o sus bienes. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla no sería en los tribunales, sino en las emociones y dinámicas que Mireya había manipulado durante años. A la mañana siguiente, Ramón reunió a Paola y Eulalia en el comedor para hablar de lo ocurrido. Su expresión era seria, pero también mostraba una determinación renovada. «Quiero que sepan que no voy a permitir que Mireya vuelva a hacernos daño. Ya he tomado medidas para asegurarme de que no pueda reclamar nada aquí». Eulalia asintió con aprobación, pero Paola, aunque agradecida por las palabras de su padre, no pudo evitar expresar su preocupación. «¿Y qué pasa si intenta algo más allá de lo legal? Ella es manipuladora, Ramón. Lo ha demostrado antes». Ramón tomó un sorbo de su café antes de responder. «Si lo hace, estaremos preparados. Pero lo más importante ahora es que no permitamos que nos controle con miedo. Esta es nuestra casa, y no vamos a dejar que nos la arrebate». A pesar de las palabras de Ramón, el ambiente en la mansión seguía siendo tenso. Algunos empleados, especialmente Clara, continuaban sintiéndose divididos entre la lealtad a Mireya y el nuevo liderazgo de Ramón. Clara, que había recibido más mensajes amenazantes, finalmente decidió confesar lo que estaba ocurriendo. «Señor Ramón, necesito hablar con usted», dijo Clara una tarde, entrando al despacho con evidente nerviosismo. «¿Qué sucede, Clara?», preguntó Ramón, dejando a un lado los papeles que revisaba. Clara sacó su teléfono y le mostró los mensajes de Mireya. «Ella me ha estado presionando. Quiere que la ayude a espiar y a sabotear las cosas aquí». Ramón frunció el ceño mientras revisaba los mensajes. «Hiciste lo correcto al decirme esto, Clara. No te preocupes. Me encargaré de que Mireya no pueda seguir acosándote». Con esa información, Ramón contactó a sus abogados y a las autoridades para denunciar las acciones de Mireya, aunque sabía que no sería suficiente para detenerla por completo.
Al menos enviaría un mensaje claro de que no estaba dispuesto a tolerar más intrigas. Mientras tanto, Paola buscaba formas de recuperar el control sobre su propia vida. Decidió dedicar tiempo a uno de sus sueños más antiguos, el diseño de modas. Con el apoyo de Eulalia, comenzó a dibujar bocetos en un cuaderno que había guardado durante años. Cada trazo era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también una señal de que estaba lista para retomar su camino. «¿Qué estás dibujando, hija?», preguntó Eulalia una tarde, mientras observaba a Paola concentrada en su cuaderno. «Solo algunos diseños que tenía en mente. Es algo que siempre quise hacer, y creo que es momento de empezar de nuevo», respondió Paola con una sonrisa tímida. Eulalia, orgullosa de su hija, le acarició el cabello. «Tienes talento, Paola. Nunca dejes de creer en ti misma». Los días pasaron, y aunque la amenaza de Mireia seguía presente, la familia Montes comenzó a enfocarse en construir un futuro más estable. Ramón, inspirado por los bocetos de Paola, contrató a un diseñador profesional para ayudarla a perfeccionar sus habilidades. Aunque al principio Paola dudó en aceptar la ayuda, pronto descubrió que era una oportunidad invaluable para crecer. Sin embargo, en las sombras, Mireia seguía conspirando. Desde su hotel, planeaba su regreso con más determinación que nunca. Había comenzado a contactar a viejos amigos influyentes, buscando aliados que pudieran ayudarla a recuperar su posición. «Ellos creen que han ganado, pero están muy equivocados», murmuró mientras observaba la ciudad desde su ventana. «Esto apenas comienza». A pesar de los intentos de Mireia, la familia Montes estaba más unida que nunca. Ramón, Eulalia y Paola continuaban enfrentando sus desafíos juntos, fortaleciendo los lazos que apenas comenzaban a reconstruirse. Aunque el camino hacia la paz completa aún era incierto, estaban decididos a proteger lo que habían logrado, sin importar las adversidades que pudieran venir. La rutina en la mansión Montes comenzó a estabilizarse, pero la familia no ignoraba la sombra de Mireia, que todavía se cernía sobre ellos, aunque Ramón había tomado medidas legales para proteger a su familia. Sabía que ella no se detendría fácilmente. Cada paso que daba hacia la reconciliación con Paola y Eulalia parecía ser observado desde lejos por aquella mujer que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras Ramón revisaba unos documentos en su despacho, recibió una llamada de su abogado. «Señor Montes, hemos recibido una notificación. Mireia ha presentado una demanda en su contra alegando que la expulsó injustamente de la mansión y que tiene derechos sobre parte de su patrimonio». Ramón cerró los ojos y respiró hondo, intentando controlar su frustración. «¿Cuán seria es esta demanda?», preguntó, manteniendo la calma en su voz. «Por ahora, parece más un intento de intimidación que algo con fundamentos sólidos, pero no debemos subestimarla. Conozco a Mireia y sé que no se detendrá hasta causar problemas». «Gracias. Manejaré esto con cuidado», respondió Ramón antes de colgar. El impacto de esa llamada no tardó en sentirse en el ambiente de la casa. Ramón decidió reunir a Eulalia y Paola para informarles. «Mireia ha presentado una demanda en mi contra. Está intentando reclamar derechos que no tiene, pero no voy a permitir que esto nos detenga». Eulalia asintió con serenidad, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Ramón, sabemos que estás haciendo lo mejor para protegernos, pero esa mujer es peligrosa. Ha demostrado que está dispuesta a cualquier cosa». Paola, por su parte, sintió una oleada de enojo al escuchar la noticia. «No podemos dejar que siga intimidándonos. Si quiere pelear, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ella». «Lo haremos, Paola, pero no con rabia, sino con inteligencia», respondió Ramón, colocando una mano sobre el hombro de su hija. «Ella espera que reaccionemos con miedo, y no le daremos ese gusto». Mientras tanto, Mireia continuaba moviendo sus piezas desde las sombras. Había logrado contactar a varios antiguos amigos de la familia Montes, utilizando sus conexiones para intentar desprestigiar a Ramón en círculos sociales y empresariales. Entre sus aliados estaba un periodista sensacionalista que aceptó publicar un artículo lleno de mentiras sobre Ramón y su nueva familia. El artículo fue publicado unos días después con el título «El magnate y su secreto, la familia oculta de Ramón Montes». La historia no solo exponía la relación de Ramón con Eulalia y Paola, sino que también insinuaba que Ramón había actuado deslealmente hacia Mireia. Aunque gran parte de lo escrito era falso o exagerado,
El impacto en la reputación de la familia Montes fue inmediato. Ramón, al enterarse del artículo, se sintió furioso, pero decidió mantener la calma frente a Paola y Eulalia. Esto es solo una táctica más de Mireia para desestabilizarnos. No vamos a caer en su juego, Paola. Sin embargo, no pudo ocultar su frustración. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Ella no solo está intentando arruinarte a ti, Ramón, sino también a nosotras. Eulalia, con su sabiduría característica, intervino. Hija, hay personas que no pueden aceptar perder. Mireia es una de ellas, pero no podemos dejar que su amargura nos arrastre. A pesar de las palabras de consuelo, Paola decidió tomar medidas por su cuenta. Esa tarde, se dirigió al estudio de Ramón y le pidió algo inesperado. «Quiero hablar con Mireia, cara a cara». Ramón la miró sorprendido. «¿Estás segura? ¿Esa mujer no es alguien con quien se pueda razonar fácilmente?» «Lo sé, pero esto no se trata de razonar. Quiero que me escuche. Quiero que sepa que no vamos a permitir que siga interfiriendo en nuestras vidas». Ramón dudó por un momento, pero al ver la determinación en los ojos de Paola, aceptó. «De acuerdo, pero no irás sola. Estaré contigo en todo momento». A través de un intermediario, Ramón logró contactar a Mireia y organizar una reunión en un lugar neutral. Mireia, al recibir la invitación, aceptó sin dudar. Estaba convencida de que podía intimidar a Paola y recuperar el control sobre la situación. El encuentro tuvo lugar en un elegante café en el centro de la ciudad. Ramón y Paola llegaron primero, ocupando una mesa en un rincón privado. Minutos después, Mireia hizo su entrada, vistiendo un traje impecable y con una sonrisa que era más desafiante que amigable. «Qué inesperado recibir una invitación de ustedes», dijo Mireia mientras se sentaba. «¿A qué debo el honor?» Paola fue la primera en hablar. «He venido para decirte que tu tiempo de manipularnos se ha terminado. Sé lo que intentas hacer, pero no vamos a permitir que nos destruyas». Mireia soltó una risa sarcástica. «¿Y crees que puedes detenerme, niña? Yo sé jugar este juego mucho mejor que tú». «No se trata de juegos, Mireia», intervino Ramón, con una voz firme. «Esto se trata de nuestra familia, y no te voy a dejar seguir interfiriendo». La conversación se tornó tensa, con palabras afiladas y miradas desafiantes de ambos lados, pero lo que Paola no esperaba era que, al final de la reunión, Mireia dejara escapar un comentario que cambiaría todo. «Familia», dijo Mireia entre risas. «Ramón, si supieras todo lo que realmente ocurrió con Eulalia». Ese comentario, aunque ambiguo, dejó a Ramón y Paola con más preguntas que respuestas, mientras Mireia se alejaba del café, sonriendo como si hubiera ganado algo. La inquietud comenzó a crecer en sus corazones. El regreso a la mansión Montes después de la reunión con Mireia fue silencioso. Ramón y Paola apenas intercambiaron palabras, pero ambos estaban sumidos en un torbellino de pensamientos. El comentario final de Mireia, aparentemente casual, había dejado una sombra de duda en el aire. «Ramón, si supieras todo lo que realmente ocurrió con Eulalia», repitió Paola en voz baja mientras caminaba hacia su habitación. Aquellas palabras resonaban en su mente, como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Por primera vez, se preguntó si su madre había guardado algo de su pasado, algo que ella desconocía. Al día siguiente, durante el desayuno, Ramón decidió abordar el tema directamente. Sabía que no podía ignorar las insinuaciones de Mireia, pero también quería manejar la situación con sensibilidad. «Eulalia, hay algo que necesito preguntarte», dijo con un tono calmado pero serio. Eulalia levantó la vista de su taza de té, notando la intensidad en los ojos de Ramón. «Dime, Ramón, ayer, durante nuestra reunión con Mireia, ella hizo un comentario. Insinuó que había algo que yo no sé sobre nuestro pasado. Quiero que me digas la verdad. ¿Hay algo que debería saber?» Eulalia suspiró, dejando la taza sobre la mesa. Su expresión cambió, pasando de la serenidad habitual a una mezcla de melancolía y nerviosismo. «Ramón, siempre he intentado proteger a Paola de todo lo que ocurrió en el pasado, pero si es necesario que sepas la verdad, te la diré». Paola, que había estado escuchando en silencio, sintió cómo su corazón se aceleraba. Su madre siempre había sido su refugio, su roca, pero ahora parecía que había más en su historia de lo que ella sabía. «¿De qué estás hablando, mamá?».
Eulalia tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de comenzar. Cuando Ramón y yo nos conocimos, fue un amor sincero, pero también complicado. Su familia nunca me aceptó porque yo no pertenecía a su mundo. Cuando nos alejamos, yo ya estaba esperando a Paola. La confesión no era nueva para Ramón, pero había un peso en la voz de Eulalia que lo hizo darse cuenta de que había más. «¿Qué pasó después, Eulalia?», preguntó, inclinándose hacia ella. «Intenté contactarte, Ramón. Te escribí cartas. Traté de encontrarte. Pero tu familia se encargó de bloquear todos mis intentos. Y cuando finalmente acepté que no volveríamos a estar juntos, me enfrenté a una decisión difícil, Paola». Con los ojos llenos de preguntas, intervino. «¿Qué decisión, mamá?». Eulalia miró a su hija, sus ojos llenos de lágrimas. «Tuve que aceptar ayuda de alguien más para poder criarte, Paola. Había una persona, un hombre que estaba dispuesto a apoyarme. Su nombre era Emilio». El nombre cayó como una piedra en la conversación. Ni Ramón ni Paola habían oído hablar de él antes. «¿Quién era Emilio?», preguntó Ramón, tratando de mantener la calma. «Emilio era un amigo de mi familia. Él siempre estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Me ayudó a encontrar trabajo, a mantener un techo sobre nuestras cabezas. Pero también quiso algo más». Paola, confundida, frunció el ceño. «¿Algo más?». Eulalia asintió con dificultad. «Él quería formar parte de nuestras vidas, pero no de una manera desinteresada. Al principio, pensé que era solo ayuda, pero luego empezó a hacer demandas. Quería que me casara con él, que lo aceptara como tu padre». «Paola». El silencio que siguió fue pesado. Ramón apretó los puños, conteniendo una mezcla de enojo y frustración. «¿Por qué nunca me lo dijiste, Eulalia?», preguntó con un tono herido. «Porque no quería que pensaras que te estaba manipulando o que intentaba aprovecharme de ti. Emilio me ayudó, pero también entendí que no podía forzar algo que no sentía. Lo alejé de nuestras vidas, pero su influencia dejó cicatrices». Paola se quedó mirando a su madre, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué nunca me hablaste de él, mamá?». «Porque no quería que cargaras con ese peso. Quería que crecieras sabiendo que todo lo que hicimos fue por amor y no por obligación». Ramón, aunque herido por las revelaciones, se inclinó hacia Eulalia y tomó su mano. «Eulalia, lo que pasó en el pasado no cambia lo que siento ahora. Estoy aquí para apoyarte a ti y a Paola, sin importar lo que ocurra, Paola». Aunque todavía confundida, sintió un alivio al ver la determinación de Ramón, pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si Emilio seguía siendo una amenaza en sus vidas. Mientras tanto, en su hotel, Mireia sonreía al recordar las palabras que había dejado caer como una bomba. No sabía exactamente qué secretos ocultaba Eulalia, pero su intuición le decía que había sembrado suficiente duda para desestabilizar a Ramón y Paola. «Es solo cuestión de tiempo», murmuró mientras miraba por la ventana. «Las familias como la suya siempre tienen algo que ocultar». Aunque la verdad sobre Emilio había salido a la luz, el impacto de esa revelación apenas comenzaba a sentirse. Ramón y Paola sabían que su camino hacia la unidad familiar sería más difícil de lo que imaginaban, pero también estaban decididos a enfrentar cualquier obstáculo juntos. La revelación sobre Emilio había sacudido los cimientos de la familia Montes. Aunque Eulalia había explicado su decisión y Ramón había mostrado comprensión, las palabras seguían resonando en la mente de Paola. Aquella figura desconocida que había estado presente en los años más difíciles de su madre, ahora se sentía como una sombra que amenazaba con volver. Ramón, decidido a proteger a su familia, no tardó en tomar medidas. Durante días, utilizó todos los recursos a su alcance para investigar a Emilio. Contrató a un investigador privado, revisó antiguos contactos y no dejó piedra sin mover. Mientras tanto, Mireia, desde las sombras, seguía vigilando de cerca, convencida de que el pasado de Eulalia podría ser su llave para recuperar el control. Una tarde, mientras Paola trabajaba en sus diseños en el jardín de la mansión, Ramón se acercó con una expresión seria. Llevaba un sobre en la mano. «Paola, hay algo que debes saber», dijo sentándose junto a ella. Paola dejó de dibujar y lo miró con preocupación. «¿Es sobre Emilio?». Ramón asintió, abriendo el sobre y sacando varios documentos. «Parece que Emilio no desapareció por completo de sus vidas. Después de que tu madre rompiera contacto con él,
comenzó a construir un negocio pequeño pero exitoso en la región. Ahora tiene influencia en varios sectores locales y, al parecer, ha estado haciendo preguntas sobre ustedes. Las palabras de Ramón hicieron que Paola sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Principalmente sobre dónde están ahora y cómo han vivido todos estos años. Es como si estuviera buscando una manera de volver a entrar en sus vidas. Paola cerró los ojos, tratando de controlar la mezcla de enojo y miedo que crecía en su interior. ¿Por qué haría eso después de tanto tiempo? Quizás todavía siente que tiene algo que reclamar, pero no lo permitiremos, Paola. Estamos juntos en esto, aseguró Ramón con firmeza. Eulalia, quien había estado escuchando desde una ventana cercana, salió al jardín con una expresión llena de preocupación. «Ramón, ¿estás seguro de que Emilio nos está buscando?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Sí, Eulalia, pero no te preocupes. Haré todo lo necesario para protegerlas a ti y a Paola». Mientras Ramón planeaba sus próximos pasos, Paola decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, revisó las pocas cosas que había traído de la esperanza y encontró un viejo cuaderno donde Eulalia solía escribir notas y pensamientos. Entre las páginas encontró un nombre y una dirección que parecían ser de Emilio. Aunque sabía que era arriesgado, Paola tomó la decisión de confrontarlo. Quería respuestas y necesitaba cerrar ese capítulo de sus vidas de una vez por todas. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Ramón o a Eulalia, Paola tomó un taxi hacia la dirección que había encontrado. La llevó a un pequeño pero elegante edificio en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, respiró hondo y tocó la puerta con determinación. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada inquisitiva, abrió la puerta. Su expresión cambió al ver a Paola. «¿Paola?», preguntó, sorprendido. Paola mantuvo su postura firme. «¿Usted es Emilio?». El hombre asintió lentamente. «Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí?». «Quiero respuestas», dijo Paola, entrando sin esperar una invitación. «¿Por qué está preguntando por nosotras después de tantos años?». Emilio cerró la puerta y se giró hacia ella con un suspiro. «Paola, nunca quise causarles daño a ti ni a tu madre. Cuando Eulalia decidió alejarme, lo respeté, pero siempre he sentido que dejé algo sin terminar». «Algo sin terminar», repitió Paola, su voz subiendo ligeramente. «Usted no tiene nada que reclamar. Mi madre hizo lo que tenía que hacer para protegernos». Emilio levantó las manos en un gesto de rendición. «No estoy aquí para reclamar nada. Solo quería saber si estaban bien. Después de tanto tiempo, tenía la esperanza de que quizás pudiera hacer las paces». Paola lo miró fijamente, tratando de discernir si sus palabras eran sinceras. Aunque había algo en su tono que parecía genuino, no podía ignorar la incomodidad que sentía al estar allí. «No necesitamos nada de usted. Mi madre y yo hemos salido adelante sin su ayuda, y ahora estamos construyendo una nueva vida». Emilio asintió, aceptando sus palabras. «Lo entiendo, pero si alguna vez necesitan algo, quiero que sepan que estoy aquí». Paola lo miró por última vez antes de girarse hacia la puerta. «No creo que eso sea necesario. Adiós, Emilio». De regreso en la mansión, Paola encontró a Ramón y Eulalia visiblemente preocupados por su ausencia. Antes de que pudieran reprocharle, Paola les contó todo lo que había ocurrido. Ramón, aunque molesto por el riesgo que había tomado, entendió su necesidad de enfrentar a Emilio. «Lo importante es que ahora sabemos cuáles son sus intenciones», dijo Ramón. «Pero si vuelve a acercarse, no dudaré en actuar». Eulalia abrazó a Paola, sus ojos llenos de alivio. «Gracias por ser tan valiente, hija, pero prométeme que no harás algo así sola otra vez». «Lo prometo, mamá, pero ahora sé que no debemos temerle. Él ya no tiene poder sobre nosotras». A pesar de la tensión, aquella noche trajo una sensación de cierre para Paola y Eulalia. Aunque el pasado había intentado alcanzarlas, ahora estaban más decididas que nunca a seguir adelante y proteger lo que habían construido como familia. La mansión Montes se llenó de una calma inesperada después del encuentro de Paola con Emilio. Aunque las tensiones del pasado todavía resonaban en los corazones de la familia, también había una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que las sombras del pasado comenzaban a disiparse. Ramón,
Determinado a cerrar este capítulo de una vez por todas, tomó medidas adicionales para proteger a Eulalia y Paola, contrató seguridad privada para la mansión y continuó reforzando sus acciones legales contra Mireia. Sabía que ella seguía planeando en las sombras, pero estaba preparado para enfrentar cualquier cosa que intentara. Eulalia, por su parte, decidió que ya no quería que el pasado la definiera. Una tarde, mientras estaba en el jardín con Paola, decidió hablar con ella sobre algo importante. «Hija, he estado pensando mucho en lo que pasó con Emilio y con todo lo que hemos vivido durante años. He cargado con esa culpa, como si hubiera hecho algo malo al alejarlo de nuestras vidas. Pero ahora entiendo que todo lo que hice fue por amor a ti». Paola tomó la mano de su madre, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Lo sé, mamá, y te agradezco por todo lo que hiciste por mí, pero ahora es tiempo de que dejemos todo eso atrás. Tenemos una nueva oportunidad, y quiero que nos enfoquemos en el futuro». Eulalia asintió, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Tienes razón, hija. Es momento de mirar hacia adelante». Mientras tanto, Ramón trabajaba en algo especial para Paola. Había estado observando su pasión por el diseño de modas y quería apoyarla de una manera que marcara la diferencia. Una tarde, mientras Paola revisaba sus bocetos en el salón principal, Ramón entró con una carpeta en la mano. «Paola, tengo algo para ti», dijo, extendiéndole la carpeta. Paola la abrió con curiosidad, y sus ojos se agrandaron al ver lo que contenía. Era un contrato para inscribirla en una prestigiosa escuela de diseño en la Ciudad de México. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz temblorosa. «Es tu oportunidad, Paola. He visto tu talento y tu dedicación, y quiero que tengas todas las herramientas para alcanzar tus sueños». Paola se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud del gesto. Finalmente, lo miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, Ramón. No sé cómo agradecerte esto. No tienes que agradecerme nada. Solo quiero que seas feliz y que aproveches cada oportunidad que tengas». Eulalia, que había estado observando desde la puerta, sonrió al ver la conexión entre Ramón y Paola fortalecerse. Aunque el camino había sido difícil, comenzaba a sentir que finalmente estaban construyendo una verdadera familia. Sin embargo, aún quedaba un último obstáculo por enfrentar: Mireia. Aunque su demanda había perdido fuerza en los tribunales, no había dejado de intentar desprestigiar a Ramón y su familia. Una noche, Ramón recibió una llamada inesperada de uno de sus contactos en la prensa. «Ramón, pensé que deberías saberlo. Mireia está planeando publicar más historias sobre ti y tu familia. Esta vez está amenazando con revelar información personal sobre Paola y Eulalia». Ramón apretó los puños, su determinación más fuerte que nunca. «Gracias por informarme. Me encargaré de esto al día siguiente». Ramón convocó a sus abogados y presentó una denuncia formal contra Mireia por difamación y acoso. También organizó una conferencia de prensa para enfrentar directamente las acusaciones. Durante la conferencia, Ramón habló con sinceridad y firmeza. «Durante meses, mi familia y yo hemos sido víctimas de una campaña de desprestigio liderada por una persona que no puede aceptar que ya no forma parte de nuestras vidas. Quiero dejar claro que no permitiremos más ataques. Esta familia está unida y no será intimidada por el pasado». Las palabras de Ramón resonaron en los medios, y el apoyo público comenzó a inclinarse a su favor. Mireia, al darse cuenta de que su plan estaba fallando, desapareció del ojo público. Aunque no era una garantía de que no volvería a intentar algo, Ramón sabía que por ahora había logrado proteger a su familia. Eulalia, al ver el esfuerzo de Ramón por mantenerlas a salvo, decidió hablar con él en privado. «Ramón, quiero agradecerte por todo lo que has hecho. Sé que no ha sido fácil. Pero Paola y yo finalmente sentimos que podemos respirar tranquilas». Ramón tomó las manos de Eulalia con ternura. «No tienes que agradecerme, Eulalia. Esto es lo que siempre debí hacer, protegerlas y estar a su lado». La vida en la mansión Montes comenzó a florecer con una nueva energía. Paola se preparaba para comenzar sus estudios en la Ciudad de México, llena de emoción y nerviosismo. Eulalia, aunque sabía que extrañaría a su hija, estaba orgullosa de verla seguir sus sueños. En el último día de Paola en la mansión antes de su partida, Ramón organizó una cena especial para despedirla. Durante la cena, levantó su copa y dijo: «Paola,
esta casa siempre será tu hogar. No importa dónde vayas ni cuánto tiempo pase, siempre tendrás un lugar aquí. Paola sonrió, sintiendo el amor y el apoyo de su familia. Por primera vez, se sentía verdaderamente en paz, lista para enfrentar el futuro con confianza. A pesar de las dificultades y los obstáculos, la familia Montes había encontrado su camino hacia la unidad. Aunque el pasado había intentado separarlos, juntos habían demostrado que la verdad, el amor y la perseverancia podían superar cualquier adversidad.